Saludos, amados y amadas amigos y amigas de la Catacumba 4. Dios te bendiga. Quien te habla, el pastor Rafael Lebrón, el pastor Rafa, deseándote a ti, a los tuyos, a toda tu familia, muchas felicidades. Recibe de parte mía, de mi familia y de nuestra congregación, la Catacumba 4, nuestro abrazo y nuestra bendición. Y queriendo, ¿verdad? Aprovechando este tiempo de Navidad, este tiempo tan especial donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quiero compartirle una reflexión, precisamente un verso que enmarca la llegada y la razón por la cual, ¿verdad? El verbo, la palabra de Dios se manifiesta en nosotros a través de la persona de Jesucristo. Y al principio del Evangelio según San Juan, vemos este verso, está en Juan capítulo 1, verso 14, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Tremendo, tremendo versículo. Y qué tal, ¿verdad? Antes de proseguir con nuestra reflexión y el estudio de la palabra de esta noche, me acompaña una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, nos muestra que en ti hallamos gracia, que en ti hallamos verdad, Padre Celestial. En esta hora habla nuestra vida, habla nuestros corazones, mi Dios amado, Señor. Y que podemos, Señor, ver de manifiesto tu obra, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, obrando en medio de estas vidas. Te pido estas cosas en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados y amigos, como vemos en este primer capítulo del Evangelio de Juan, se nos está hablando, se nos está mostrando de este verbo de Dios. El verbo de Dios que se hizo carne y que caminó y que habitó entre nosotros. Y sabemos que la palabra se refiere al mismísimo Jesucristo. Y sabemos que esto es cierto. Quiero hacerte esta pregunta en esta hora. ¿Alguna vez te has parado, te has detenido a pensar por qué era necesario que Jesús se manifestara a nosotros? ¿Por qué Él tenía que venir en forma de siervo, en forma de humano, en forma de carne? Porque el mismo Dios Todopoderoso que creó los cielos y que hizo la tierra tuvo que tomar forma humana. Vamos a ir a través de la palabra y presentar varios versículos que nos van a llevar a entender, ¿verdad?, las razones por las cuales sucedió esto y que nos ayude entonces a contestar este tipo de preguntas. Y primeramente vemos en Juan capítulo 17, versos 25 al 26, escucha bien. Esto es Jesús hablando. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Mire, amado, Jesús, el verbo de Dios, hizo carne primero para revelar al Padre, según vimos en estos versos 25 al 26 de Juan 17. Una de las cosas importantes que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, que tomó forma humana, mire, fue revelar el carácter del Padre, fue revelar el carácter de Dios mismo. Entre las cosas que reveló del carácter del Padre fue su gran amor y su gran compasión. Debemos hacer notar que antes de que Jesús viniera a la tierra, la idea de ver a Dios como un Padre no era verla común, era algo realmente novedoso. Y cuando Jesús vino y puso esta enseñanza como una prominente, ver a Dios como Padre, ver a Dios como nuestro amado Padre que es amoroso y compasivo para con nosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento entendían a Dios como un ser todopoderoso, ¿verdad? Un ser santo, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino y reveló a Dios como Padre para nuestras vidas. Y esto fue un cambio de mentalidad, esto fue un cambio de paradigma. Al hacer esto, Jesús presentó a Dios, ¿verdad?, de una manera que revelaría cómo nos podríamos nosotros relacionar a Dios en el futuro. Y que Él sería nuestro Padre y que nosotros seríamos nuestros hijos. Que nosotros seríamos sus hijos. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Otro verso en la palabra lo podemos encontrar en Juan 13, 15, dice así:
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne para ser nuestro ejemplo. Jesús cuando nació, ¿verdad? Fue niño, pasó adolescente y su tiempo en la tierra fue aproximadamente 33 años. Y él vino, como les dije, a la tierra de la misma manera que nosotros venimos a través de, ¿verdad?, de un nacimiento natural, a través de nuestras madres, nacemos, crecemos. Él creció como niño, maduró, se hizo adolescente, luego adulto, luego de adulto entró al ministerio y eventualmente, ¿verdad?, sufrió la pasión, su muerte, pero finalmente su resurrección. Y a lo largo de su caminar en la tierra como ser humano, Él nos dio ejemplo y mostró el camino para que nosotros pudiéramos seguirlo, para que para ti y para mí, ¿verdad?, tuviéramos ejemplos de cómo caminar y de cómo mostrarnos delante de los hombres y delante del Padre. Él le enseñó a sus discípulos y por ende nos dejó las enseñanzas a nosotros a través de la Escritura de cómo orar, de cómo vivir, de cómo relacionarnos, o más bien de cómo interactuar aún con aquellos que están en contra de nosotros. Nos enseñó a cómo enseñar precisamente, a cómo amar, cómo mostrar compasión. En resumidas cuentas, Jesús demostró todo lo que nosotros necesitamos ver para saber cómo vivir y cómo caminar en esta vida. Hace unos años atrás, cuando yo era más joven, creo que estaba en la universidad, salió una campaña de un eslogan, lo podíamos ver en pulsera o podíamos verlo en cualquier otro medio de comunicación, y veíamos estas siglas de WWJD, que en inglés el eslogan es What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Cuántos recuerdan, verdad, ese eslogan o esa campaña? Y la cuestión es que Jesús nos mostró lo que debemos hacer. Cuando nos hacemos esta pregunta, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es porque a través de su vida, a través de lo que nos señalan los evangelios y la Escritura, Jesús nos está enseñando el mayor ejemplo de cómo caminar y de cómo mostrarnos en esta vida. Tremendo. Si vamos a este próximo versículo, dice Gálatas capítulo 3, verso 13-14, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, aleluya. Jesús, el Verbo de Dios, hizo carne para romper con la maldición. ¿Y qué maldición es esta? Pues, hermano, la maldición que proviene a través del pecado. Era necesario que Dios entrara a la humanidad para que la maldición que el pecado recae sobre nosotros se rompiera. Requería que Jesús, requería que el Cristo se convirtiera Él mismo en maldición para nosotros ser redimidos, o sea, ser rescatados de esa maldición. De otra manera de decirlo es para que Dios conquistara el pecado, ¿verdad?, al tomar forma de siervo. Esto no tenía que ser desde afuera, esto no podía ser, ¿verdad?, Él sentado del trono, Él tenía que venir. Esto era un trabajo interno para lograr, ¿verdad?, esta proeza, esta hazaña de romper con la maldición del pecado. Jesús tuvo que tomar forma humana, tuvo que hacerse carne y se hizo como nosotros para poder reconquistarnos de nuevo, para poder, ¿verdad?, abrazarnos y poder rescatarnos de esa maldición que se iba a cumplir a través de la palabra. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar, o sea, para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne para cumplir con los requisitos de la ley. Mi hermano, alguien tenía que cumplir con los requisitos de la ley, y no tan solo con los requisitos de la ley, sino que también tenía que cumplir con las sanciones o con las multas o con las consecuencias que venían con esa ley. Si no, esa ley iba a seguir vigente para con nosotros. Y para que esos requisitos se cumplieran por completo, era necesario que alguien cumpliera
con esos requisitos a la perfección, incluso las sanciones o las multas que exigía la ley. Porque cada pecado tenía que ser pagado, cada pecado tenía que ser expiado. Así que ninguna falta, ninguna culpa y ningún pecado podía escaparse del requisito de cumplir con la ley. Y para cumplir con los requisitos de la ley, Jesús no tan solo cumplió con el estándar, no tan solo completó con los requisitos de la ley, sino que finalmente Él se convirtió en el sacrificio perfecto y pleno que requería la ley para pagar la sanción que exigía esta. Él cumplió con los requisitos de la ley que tú y que yo no podíamos cumplir. Él cumplió con los requisitos de la ley y pagó la pena, pagó la culpa, pagó la expiación por los pecados nuestros, por los tuyos, por los míos, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, para que nosotros no tuviéramos que cumplir con la condena. Él se hizo carne, tenía que suceder esto, Él convirtiéndose en humano, tomando forma de siervo, haciéndose carne, para que entonces el requisito se cumpliera y no tan solo que Él cumpliera el estándar, sino que se convirtiera en el sacrificio perfecto para cumplir con la condena. Así que, mi amado, y hoy que me estás escuchando, si aún tú no has puesto tu confianza en el Señor, si no has abierto tu corazón y has recibido a Jesús como tu Salvador, todavía estás bajo los requisitos de la ley, lo que significa que aún la ley está vigente para el castigo de tu condena y tendrás que pagar por tu pecado. Pero hoy el Señor te llama y te dice que Él ya es el sacrificio perfecto. Y Él cumplió esa pena. Abrázalo en esta hora. Y en esta noche te invito a que recibas esta buena noticia del Evangelio, que el Señor ha cumplido. Dice en Hebreos 9, versos 11 al 14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y Hebreos, ese mismo capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, esta es la ley de Moisés, con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón. ¿Y perdón de qué? De nuestros pecados. Jesús, el verbo de Dios, hizo carne para derramar su sangre. Y una de las razones por la cual Jesús tuvo que venir a esta tierra tomando forma humana, ¿verdad? Haciéndose carne, es porque Él tenía que ser herido y que de esa herida tenía que derramar su sangre. Porque en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, si vamos a las Escrituras, requería que por los ritos de purificación, por los ritos de limpieza y de perdón de nuestros pecados, se tenía que recurrir al derramamiento de sangre. Y este derramamiento se llevaba a cabo ofreciendo sacrificios, ¿verdad?, de animales, ya sea de los corderos, ya sea de los cabritos, ya sea de los becerros. ¿Y por qué tenía que ser esto? Porque la ley decía que, y las escrituras y la ley espiritual decía que la paga del pecado es muerte. Pero el Señor nos ha traído un regalo, una dádiva, un obsequio, que es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. No había forma de que Jesús derramara su sangre si no tomaba forma de ser humano, de carne, de siervo. Y la buena noticia, como dice el pasaje en Hebreo, es que Él derramó su sangre de una vez y por todas y cumplió con todos los requisitos de la ley. Ya no hace falta más sacrificio, ya no hace falta más entrega de animales. Jesús hizo el sacrificio perfecto. Su sangre
cumplió con el requisito de la ley y a través de su sacrificio fuimos cubiertos, fuimos perdonados y fuimos rescatados. Ya Él no tiene que volver a hacernos ningún sacrificio, ya Él no tiene que volver a la tierra, a volver a subir en esa cruz, porque ya no se necesita más que Jesús haga eso, porque Él ha ganado de una vez y para siempre nuestra redención, nuestra salvación y nuestro rescate a través de su preciosa sangre. Hoy día el Señor lo ha puesto en un nombre que es sobre todo nombre. Y Él ya no tiene que cumplir más en la ley. Él ya murió una vez. Ahora Él está vivo. Él ha resucitado. Y Él está a la diestra del Señor Padre, abogando por ti y por mí. Gloria al Señor Jesús por esa sangre preciosa que todavía hoy tiene poder y está pagando la salvación tuya, la salvación mía y la salvación de todo aquel que invoca al Señor Jesús como su Salvador. Porque la sangre de Jesús hoy no ha perdido poder. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Jesús personalmente y voluntariamente llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre esa cruz. Aleluya. Jesús, el verbo de Dios, Él se hizo carne para llevar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Según la ley, ¿verdad? Según la ley espiritual, lo que nos afirma la palabra es que el pecado debe ser expiado. O sea, la falta, la iniquidad, la maldad, el pecado tiene que tener una sentencia, tiene que tener una paga. En el Antiguo Testamento, y como ya les dije anteriormente, se buscaba una expiación momentánea y temporera a través del sacrificio y el derramamiento de sangre de animales, y que se postraban en el altar y que se presentaban como sustitutos para pagar la culpa y el pecado de las personas. Pero esto era bueno para un tiempo temporero. Esta expiación era temporal y no tenía efecto duradero, no tenía efecto en la eternidad. Se requería un sacrificio mayor para poder cumplir con todos los requisitos al pie de la letra de lo que exigía la ley. Por eso es que Cristo vino a la tierra. Por eso es que Jesús tuvo que tomar forma humana. No había otra manera de que Él pudiera llevar nuestros pecados. Y así que Él tomó nuestro lugar, amado, y como dice la palabra, Él llevó sobre esa cruz nuestros pecados. Hoy siéntete libre, porque el Señor trajo libertad para que nosotros podamos alabarle, bendecirle y podamos volver nuevamente a la presencia de nuestro Dios Padre. Dice Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tremendo, aleluya. Jesús, el verbo de Dios, Él se hizo carne para convertirse verdaderamente en nuestro sumo sacerdote y en nuestro abogado. Miren, amado, esto es lo que hace a Cristo que sea, ¿verdad?, su promesa tan perdurable, pero a la misma vez que sea accesible para con nosotros. Jesús entiende por lo que tú y yo estamos pasando. Lo hermoso, la belleza de todo esto, de que Jesús se hubiera hecho carne, que hubiera tomado forma de humano, es que Él ahora puede entender, puede empatizar y puede conocer todo lo que sentimos, todo lo que tú sientes, todo lo que yo siento. Él sabe lo que significa ser amado. Él también sabe lo que significa ser rechazado. Él sabe lo que significa ser elogiado, pero también Él sabe lo que significa ser criticado.
Él sabe lo que es experimentar la verdadera amistad. Él sabe lo que es experimentar la lealtad y la fidelidad, perdón. Pero Él también experimentó lo que es la traición. Él experimentó lo que es ser odiado. Él experimentó lo que es ser rechazado. Él sabe y Él experimentó lo que es ser seguido por muchos, pero Él también sabe y experimentó lo que es estar completamente solo y abandonado. Él sabe cómo sentirse cerca del Padre, pero también Él sabe cómo sentirse abandonado por parte de Dios. Volvemos al verso del principio, Juan 1:14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amado, si en algo podemos meditar, y en algo que me gustaría que cavilaras en tu mente y en tu corazón, es que Dios no se detiene ante nada. Él no se va a detener ante nada para estar con nosotros y manifestar su gloria en medio de su pueblo, en medio de su congregación y en medio de tu vida. Dios no está lejos como para no escucharnos. Dios no está lejos como para no sentir nuestros dolores. Dios no está lejos como para no socorrernos, como para no entender nuestro conflicto. Él está cerca cuando nos sentimos solos, cuando no tenemos esperanza, cuando estamos enfermos o cuando estamos cansados. Él vive, Él habita entre nosotros y nos enseña cómo debemos ser, cómo debemos caminar y cómo debemos vivir. Él es el ejemplo y nos da la fortaleza para poder continuar adelante, para poder ser humildes, para poder ser obedientes y para poder ser fieles. Por medio de Jesús nos da a conocer en totalidad cuál es la voluntad y el amor de Dios Padre para ti y para mí. Amado, en resumen y para terminar, Jesús sabe lo que es ser hombre, lo que es ser humano, lo que es, ¿verdad? Lo que es estar en nuestra carne, estar en nuestra posición. Debido a su humanidad, podemos sentirnos libres para acudir a donde Él en cada situación de nuestra vida. Podemos sentirnos libres para poder depositar nuestra confianza, ¿verdad? Y todo nuestro ser en sus manos. Es que es en el mejor lugar donde podemos estar. No hay nada de lo que pasemos, de lo que tú pases o de lo que yo pase, que nos haga sentir que tenemos que huir de Él. Al contrario, cada cosa que te pase, sea buena, sea alegre, sea mala, sea triste, todo lo que te acontezca en la vida, corre en dirección a encontrarte con su presencia. No vayas al sentido contrario, porque el Señor nos espera con brazos abiertos, porque Él te entiende, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que pasan por tus pensamientos. Él quiere llenarte con su vida. Él quiere llenarte con su corazón. Y Él quiere llenarte con sus pensamientos. Corre hacia Él. En Él encontrarás a alguien que está esperando para abrazarte y que está esperando para ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque Él ha caminado en tus zapatos y Él ha caminado por los caminos por donde estás caminando ahora. Es maravilloso saber que podemos encontrar en un Dios el cual podemos nosotros orar y que sabe exactamente cómo nos sentimos. Es maravilloso y es reconfortante conocer que Jesús entiende quiénes somos y a dónde estamos. El hecho de que Jesús se hizo carne y vino en forma de siervo debe ser, ¿verdad?, una fuente de consuelo y debe ser una fuente de fortaleza para con cada uno de nosotros. Jesús completó el camino, completó una senda que nosotros nunca hubiéramos sido capaces de caminar, de hacer y mucho menos de completar. Y al hacer esto demostró hasta dónde llega el amor del Padre para simplemente redimirnos, para simplemente rescatarnos, para simplemente salvarnos.
Amado, este es el Dios maravilloso al que le servimos. Este es el Dios maravilloso al que nosotros adoramos. Y este es el Salvador que nosotros tenemos. Y te invito a ti, mi amado, que si aún no le has entregado tu corazón, lo puedas recibir porque Él te quiere recibir a ti. Así que, amado, esta es mi invitación, y aquellos que han tenido a Jesús como su Salvador y que se cuentan en esta familia y esta congregación de creyentes llamada a la iglesia, podamos invocar el nombre del Señor cada día, que le adoremos y le demos la alabanza que merece, porque Él es verdaderamente digno de toda ella, digno de toda nuestra adoración. Amén, amado. Espero que esta reflexión, ¿verdad?, te haya bendecido, ¿verdad?, que haya llenado tu corazón y que te haya inspirado a caminar firmemente en pos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos para con Él un sumo sacerdote y un abogado que no está lejos de nosotros, sino que se compadece de nosotros porque Él caminó por donde nosotros caminamos. Y que podamos aprender de Él cada día, porque Él nos dio ejemplo, que podamos vivir como Él vivió, que podamos mostrar compasión como Él lo hizo, que podamos enseñar como Él enseñó, sobre todo que podamos amar como Él amó. Y nos podamos amar los unos a los otros, como Él dice, verdaderamente la gente conocerá que somos discípulos de Él si nos amamos los unos a los otros. Así que, amados, Dios te bendiga. ¿Qué tal si terminamos con otra palabra de oración y me acompaña? Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la gracia. Gracias, Señor, porque tú muestras tu verdad y tu gracia sobre nosotros, porque tu verdad nos hace libres y tu gracia, Señor, nos rescata y nos salva. Señor, gracias, mi Dios amado, porque no te quedaste allí en tu trono, Señor, sino que tú bajaste y te humillaste y tomaste forma de siervo, Señor Jesús. Señor, y tú pusiste sobre nosotros nuestra humanidad, Padre Santo, y te hiciste carne, Señor Jesús, para poder cumplir con el propósito de Dios, Padre, y es mostrar, Señor, tu compasión y tu amor para con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, yo te pido que tú, Señor, extiendas tu bendición para todo aquel, Señor, que ha escuchado esta palabra, Señor, que ha recibido esta reflexión, Padre, Señor, y que tú seas revelándote, Señor, a cada corazón, a cada vida en esta hora. Señor, que en este tiempo podamos sentir tu abrazo, Señor, y que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a firmar nuestros pies, Señor, y a caminar en pos de ti y a correr en pos de ti cada día, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Amado, sin más, te doy las gracias, ¿verdad?, por haberme acompañado en este tiempo. Te recuerdo, ¿verdad?, nuestros horarios, nuestros calendarios de nuestro Ministerio Catacumba número 4 en Levitown. Los martes, reuniones de oración a través de la aplicación de Zoom. Puedes visitar nuestras páginas en nuestras redes sociales. Allí compartimos los enlaces para que también te puedas unir a nuestro tiempo de oración. Los jueves, ¿verdad?, como hoy, la reflexión de la palabra. Y domingo, nuestro culto de adoración al Señor a las 10 de la mañana en nuestro local. Nos puedes ver en vivo también a través de nuestra aplicación de Facebook. Este domingo 25 de diciembre no tenemos culto. Invitamos a que todas las familias, ¿verdad?, puedan tener tiempo de compartir y de coinonía los unos con los otros. Pero este viernes 23 sí vamos a tener nuestro culto en nuestro local desde las 7:30 de la noche, y te invitamos para que junto con nosotros celebremos a Jesús. Así que sin más, me despido. Dios te bendiga, mi amado, mi amada. Cristo te ama.